¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 23. Vamos a leer. Romanos capítulo 6, desde el 15 al 23. Ahí estoy viendo que el bosquejo, el resumen que ustedes tienen en el título, figuran los versículos 15 y 16, que serían los del sermón. En realidad son el 17 y el 18, así que si les pueden hacer con la lapicera ahí, no olvidé de cambiar de la vez anterior. Pero vamos a leer Romanos 6, 15, dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te pido que abras nuestra mente ahora y nuestro corazón, que nuestra vida esté dispuesta, Señor, para recibir tu palabra. Vos sabés, Señor, lo que me cuesta es expresarme, pero yo sé que lo que a mí me falta, Señor, vos lo suplís. Incluso lo que tengo, Señor, no es mío, sino es tuyo. Así como la capacidad que tienen mis hermanos para oír tu palabra. No es nuestra, sino que vos nos las diste. Te pido, Señor, que sea una realidad para nosotros, porque tu palabra es más cortante que espada de dos filos, pero que sea así para nosotros en esta tarde. Que penetres con tu verdad a nuestro corazón, trayendo santidad, salvación, Dios mío, una transformación para nosotros. Te ruego, Señor, si hay alguno acá que en este día no es creyente todavía, yo sé, Señor, que solo un destello de vos puede convertir su vida. Y si alguno de mis hermanos está carente de pasión por vos, de celo, está desanimado, también un simple destello tuyo puede encender el corazón más congelado. Por eso te pido que nos hables, que nos ministres. Incluso yo preparé el sermón, Señor, pero yo sé que vos me podés volver a hablar a través de él, como lo has hecho en todo este tiempo. Hablanos, Señor, edificanos. Te ruego que tu palabra, Señor, haga aquello para lo cual fue destinada. Te ruego que todos podamos estar concentrados, tranquilos, y tu Espíritu pueda aplicarla a cada una de nuestras vidas.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y acá anoté algunas preguntas, ¿no? Para servirnos de introducción o para que tengamos una idea de cómo va a ser el desarrollo del sermón. Anoté, ¿merecemos la salvación como un premio por habernos portado bien? Y como un premio por haber creído, aunque sea, ¿de quién es la fe? ¿Es de Dios o es nuestra? Por otro lado, ¿cuál es la condición de una persona sin Cristo? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es la condición del ser humano en su estado natural? Aparte, ¿qué rol tiene la palabra de Dios en nuestra salvación? ¿Qué rol? ¿Qué rol tiene la palabra de Dios en nuestra salvación? ¿Y en el desarrollo de la vida cristiana? ¿Es la misma o cambia el rol de la palabra de Dios? ¿Es importante la doctrina, la teología, el mensaje de Dios, que son todos sinónimos? ¿Es importante la obediencia en la vida cristiana? ¿Está conectado con lo anterior o no? Y por último, ¿es el cristiano libre para vivir para sí mismo o para alguien más? ¿Sí? Y el texto de nuestro día, sí, les pido perdón, salieron un poco mal las copias. Después arreglé un poco el rodillo y salieron mejor, pero ya era medio tarde. La parte de atrás de cada copia salió mejor. El texto de hoy, ¿sí? En el texto de hoy se sigue viendo el rol, se sigue viendo de forma patente el rol de la obediencia a Dios y su palabra en la vida cristiana. ¿Sí? El tema de la obediencia sigue reflotando como en el sermón anterior. Y en el sermón anterior, el versículo 15 y el 16 nos ayudaban a mostrar el contraste entre la vida sin Cristo y con Cristo y sus respectivos destinos, si se acuerdan, ¿sí? Uno era sirviendo al pecado y otro sirviendo a Dios y teníamos distintos resultados. Unos nos conducían a la muerte de distintas maneras y los otros nos conducían a más justicia y a la vida de Dios, ¿sí? También estos textos nos ayudan a comprobar, o nos ayudaron en su momento y lo siguen haciendo, si la profesión de fe en Cristo de alguien es verdadera o falsa. ¿Se acuerdan? Simplemente viendo a quién obedece en su vida continuamente, o como norma de vida, si al pecado o hacia Dios. Él dice, si nos sometemos a alguien para obedecer, somos esclavos de aquel a quien estamos obedeciendo y a quien nos sometemos. Si es al pecado para muerte o a Dios para vida, era lo que veíamos. Sin embargo, el texto de hoy enfatiza en la obediencia, pero va a hacer mucho hincapié que incluso el comienzo de nuestro caminar cristiano fue en base a la palabra de Dios. No la vida, sino que el comienzo de nuestro caminar cristiano fue una obediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Básicamente va a ser eso lo que vamos a ver hoy. El creyente ha creído, ha obedecido al mensaje y cuerpo de doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios. El discípulo fue llamado a guardar todas las cosas que Jesucristo mandó. A esos discípulos de Cristo fuiste llamado a guardar no algunas cosas, sino todas las que Él mandó. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de separar o hacer distinciones. A veces se hacen estas distinciones entre el mensaje del Evangelio y la doctrina del Evangelio. Si algunos creen que, una cosa es el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, arrepentimiento, fe, y después las doctrinas del Evangelio. No, hay que tener cuidado, es parte de todo lo mismo. Porque cuando vemos en el Nuevo Testamento que los creyentes han creído al mensaje del Evangelio, se está explicando en el Nuevo Testamento que han creído al conjunto de sus enseñanzas.
no solo a una parte determinada. Hay un cúmulo de doctrinas básicas en las cuales hemos creído cuando decimos que nos hemos convertido en cristianos. Y esto es importante, hermanos. No se puede discipular sin evangelizar, pero tampoco evangelizar sin discipular. No se puede. Eso es algo que está mal. El mandamiento del Señor fue, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden algunas, no, todas las cosas que os he mandado, y aquí, decía Cristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo es que fuimos librados del pecado, como leímos en el versículo 18 y viene tratando esta serie de Romanos? ¿Cómo es que fuimos librados del pecado y fuimos hechos sus siervos para siempre? A través de la doctrina cristiana. A través de la doctrina cristiana. Y esto es muy importante, con el intelecto. El cristiano ha entendido la doctrina del Evangelio y creyó con ella con el mismo intelecto y con todo su corazón. Y después de haberla creído con su mente y con su corazón, la obedece, la ha obedecido de la misma manera y va a continuar haciéndolo. Entonces, ¿cómo es que fuimos librados del pecado? Hemos entendido el Evangelio, lo hemos creído con la mente, lo hemos creído con el corazón, lo hemos abrazado, hemos obedecido al mensaje del Evangelio. Y como evidencia de que si realmente somos cristianos, va a ser así hasta que el Señor nos venga a buscar y por la eternidad. Miren lo que dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a tener dos columnas en este sermón. El punto número 1, que como subtítulo tiene el molde de Dios, que es su doctrina. Después tenemos el punto número 2, que le puse ahora somos esclavos de Dios, y al final vamos a tener algunas aplicaciones personales. Así que comencemos. El molde de Dios, su doctrina. El versículo 17 de Romanos 6 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios, dice el texto. Y en primer lugar, lo que podemos ver es que Pablo no felicita a los creyentes por haber creído o por haberse vuelto a Dios, sino que él, ¿qué hace? Alaba a Dios por haberlos llevado a esa posición. Pablo no los alaba por su determinación moral o espiritual, ni por su inteligencia o sabiduría, porque ninguna de estas cosas tuvo que ver con su salvación. Juan 6:44 dice, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, gracias a Dios. La palabra gracias que usa Pablo en este texto es la que en griego nosotros utilizamos para la gracia de Dios. Es la misma palabra. Nosotros tenemos gracia y gracia con S. Bueno, acá usa la palabra gracia, Pablo. Es ese favor no merecido de Dios. Y hay gente que piensa que le hace un favor a Dios al convertirse en cristiano. Pero la salvación siempre es por gracia. Siempre, hermanos. Siempre la recibimos como algo que no merecemos de parte de Dios. Desde Adán, pasando por Noé, David, María, Pablo, Silas y la hermana Paola, siempre ha sido por gracia. No se le debe al hombre, a la mujer, ni a ninguna cosa que hayan hecho o vayan a hacer, sino que solo se le debe a Dios, a la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vivió
la vida de rectitud que nosotros jamás podríamos vivir. Jamás podríamos haber vivido en la perfección que Él vivió. Y Él murió la muerte que nosotros jamás podríamos recibir. Entonces es solamente gracias a Él. Jamás podríamos soportar lo que Él soportó. Isaías 53:5 dice: mas Él, o sea Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es solamente gracias a Él, la salvación es gracias al Señor. Y como ya he dicho muchas veces, nosotros somos el terciopelo negro, en el cual el joyero muestra su joya. Quien toma la iniciativa en la salvación es Dios, y Él es quien la finaliza. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces se cae la idea de que Dios hizo una parte de la salvación y a nosotros nos toca hacer el resto. Entonces Dios hizo su parte y si yo no hago el resto, la salvación no sirve. O que Dios hizo el 90 y a mí me resta hacer el 10. O que Dios hizo el 99 y a mí me toca hacer el 1. No, la salvación es gracias a Dios. Porque si solamente el 1% dependiera de vos o de mí, seguro que lo arruinaríamos. Seguro que lo arruinaríamos. Nuestra vida es un fracaso aparte de Cristo. Y de eso tenés que entenderlo y tenés que mentalizarte. Sin Cristo sos un fracaso. Lo único que Dios pudo ver en vos para salvarte fue la justicia de Cristo, la cual vos te aferraste un día. La gloria, hermano, es de Cristo. Fue de Cristo, es de Cristo y va a ser de Cristo. Él no la va a compartir con vos. La gloria es del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Después el texto sigue en Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y aquí se reafirma lo que acabamos de ver, que éramos esclavos del pecado y que lo único en que vos y yo contribuimos a nuestra salvación fue con el pecado que la hizo necesaria. Si hay alguien que dice, bueno, yo quiero hacer algo, yo tengo algo, quiero tener algo que ver con mi salvación, bueno, lo único que tuviste que ver es con el pecado que la hizo necesaria. El ser esclavo del pecado es la condición sin excepción de todo ser humano natural sin Cristo. Todo ser humano en su estado natural sin Cristo es esclavo del pecado y no hay excepción. Miren lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren lo que dice Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. 1 Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Entonces, sin Cristo estamos bajo el pecado. ¿Sí? Éramos esclavos del pecado. No importa lo buena persona que parezca ser, todo lo que hace y dice sale de un corazón pecaminoso. A veces vemos gente que parece que es buena gente, que tiene buenas intenciones,
pero no hay excepciones. Todo lo que hace y dice sale de un corazón pecaminoso que rechaza a Dios. Miren lo que dice Romanos 3:9 para sacarnos todas las dudas en adelante. Romanos 3:9 dice hasta el 19. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Sí, está hablando de los judíos, aquellos que tenemos la ley de Dios, dice él. ¿Somos mejores los gentiles que no conocen a Dios? No, dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quiénes? A judíos, a nosotros y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Si nos quedan dudas, somos buenos o malos ante Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta es la condición natural del ser humano. Y no conocieron camino de paz. El 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el 19 termina diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Entonces, siendo presos del pecado y Satanás, el ser humano sin Cristo se resiste a someterse a la autoridad de Dios y rechaza todo lo que genuinamente viene de Dios, odia a Dios y todo lo que tenga que ver con Él. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, a Dios se le busca por amor. Y aquel corazón que no fue cambiado, aquel corazón que todavía no tiene a Cristo, nunca va a poner a Dios en primer lugar. Nunca va a poder amarlo, porque a Dios se le busca en amor y por amor. Y la obra que Él efectúa en nosotros es a través de la fe que obra por amor. Incluso los religiosos tampoco pueden actuar de esta manera. No pueden buscar a Dios, aunque ellos piensan que lo hacen. Miren lo que dice Juan 5:40. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, decía el Señor. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria de los unos de los otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Están más interesados en rendirse pleitesías que en buscar la gloria de Dios. Les importa más lo que los demás piensan de usted y no lo que Dios piensa. Es así en un corazón sin Cristo, pero un corazón que ha recibido la luz del Evangelio. No teme por su reputación, no teme de lo que los demás van a decir de él. O puede temerle un poco, pero más le va a importar lo que Dios piensa de él. No puede buscar a Dios, no puede amar a Dios, no puede seguir a Dios y no puede obedecer a Dios porque no le ama. Y el hombre natural no es desobediente porque desobedece. Desobedece porque es desobediente. Su naturaleza es desobedecer. Y ya hemos dado varios ejemplos a lo largo de la escuela bíblica. Pero a veces pensamos que una persona es mentirosa porque una vez lo enganché mintiendo. Y no. Esa persona yo lo enganché mintiendo porque ya era mentirosa. Un hombre, una mujer que engaña a su esposo, a su esposa, no se convierte
en adúltero ahí, o quizá a nuestros ojos sí. El tema es que él ya era adúltero o adúltera. Y lo terminó sacando a luz en algún momento determinado. Entonces nosotros pecamos porque somos pecadores. Porque el hombre natural es esclavo del pecado. ¿Sí? ¿Viene bien hasta ahora? ¿Se escucha bien allá? Sí, espectacular. Entonces, hermanos, se reafirma y decimos que el esfuerzo humano queda excluido de la salvación por incapacidad humana, por imposibilidad humana y por voluntad humana. Porque el hombre no quiere y tampoco puede, y no puede porque no quiere, porque resiste a Dios. Y así éramos todos nosotros. Miren lo que dice Romanos 9:15. No depende del esfuerzo humano la salvación porque somos un fracaso aparte de Cristo. Dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vos no te salvaste a vos mismo, Dios fue el que te salvó. Miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No depende de la voluntad de alguna persona, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso vos lo recibiste. Por eso a vos se te dio el derecho de ser contado entre los que van a alcanzar salvación. Por la sola voluntad y gracia de nuestro Señor. Solo cuando la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, opera en el corazón del perdido, es cuando se produce el cambio de perdición a salvación. No hay vueltas, hermanos. No hay vuelta. Pero gracias a Dios porque nosotros éramos esclavos del pecado. El texto, el 17, continúa. Dice, pero gracias a Dios, Romanos 6:17, por favor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón. La fe en Cristo y la obediencia están unidos de una forma ineludible. Dios hace todo y en ese todo se nos manda a nosotros a creer y obedecer y de hecho nosotros lo tenemos que hacer. Fue un juego de palabras medio raro. Dios hace toda la salvación. Pero en eso que Dios hace todo, nosotros tenemos que ejercer nuestra obediencia y creer a su mensaje. ¿Es motivado por Él? ¿Es generado por Él? Sí, pero vos lo haces. ¿Es gracias a vos? No, es gracias a Dios, porque vos eras esclavo del pecado. Usted, hermana, hermano, era esclavo del pecado. Amigo, amiga, vos eras esclavo del pecado. Pero vos tenés que obedecer. No existe fe salvadora en Dios sin obediencia a Dios. Ni tampoco existe obediencia real a Dios sin una fe salvadora y piadosa. Mira lo que dice Tito 2:14. ¿Quién, o sea Cristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Entonces Dios te salvó y ahora vos estás celoso de buenas obras, de obedecerle, de vivir para Él. 1 Pedro 1:2 dice que los cristianos fuimos, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El habéis obedecido que leímos en Romanos 6:17 está en un tiempo verbal que marca una acción que fue hecha en el pasado una vez y para siempre y que ya está consumada. Sergio lo ha explicado en sus sermones, es el tiempo aoristo. Es un tiempo en el pasado que sucedió una vez y ya está consumado.
Ahora nos está mandando a obedecer. Pero no es la obediencia diaria de la vida cristiana como vimos en el sermón anterior, sino que nos está hablando que hubo un momento en nuestras vidas que nosotros obedecimos al mensaje, a la doctrina del Evangelio. Fuimos elegidos según la presencia de Dios, decía Pedro, para obedecer y ser rociados ahí con la sangre de Jesucristo. Obedecimos al llamado de Dios. Hubo un día en el cual vos viniste en humildad, en pobreza espiritual a los pies de Cristo. En tu mente quizás o en tus labios ese poema que dice: nada de mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro, y depositaste tu fe en Jesucristo. En pobreza espiritual, como estábamos viendo con Marco ahí en Mateo 5. Y hubo un día en que obedeciste a Dios, por primera vez. Te volviste a Él. Entonces, ¿cómo se produjo la salvación? O sea, la liberación del pecado. ¿Cómo se produjo? Fuiste entregado al Evangelio y lo entendiste con el intelecto y lo creíste con todo tu ser, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso fue lo que pasó cuando viniste a Él. Habéis obedecido, hace referencia, como decía recién, al momento de la conversión. Cuando el cristiano dobla sus rodillas por primera vez ante el Señor Jesús. El cristiano ha confiado y en esa confianza se ha sometido al Señor Jesús obedeciéndole. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser salvo? Nada. Arrepentite y confía en mí. Obedezco. Eso fue lo que pasó. No, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. Obedeciste, obedeciste, obedeciste. La palabra obediencia es tan radical en esta sección, ya que aparece 4 veces en 2 textos seguidos. Si ustedes se fijan, Romanos 6 y 6, aparece 3 veces y acá ya una más. Aparece varias veces ahí, Marquito, gracias. Y si bien todo es gracias a Dios, aquí es donde nosotros hacemos algo. No es por nuestro mérito, pero nosotros hacemos, obedecemos. Fuimos trasladados por su gracia del mundo de la desobediencia al de la obediencia. En donde efectivamente por primera vez obedecemos. Obedecemos al Señor. Dejamos de hacer lo que a nosotros nos parece y le obedecemos. El texto dice que también que creímos de corazón. Entonces, esto no es algo simplemente externo, sino que es una vivencia, hermano y hermana, arraigado en lo profundo del ser del cristiano. Es una entrega apasionada e incondicional a la persona de Dios y a todo lo que viene de su parte. Habéis obedecido de corazón, entonces vos te entregaste apasionadamente e incondicionalmente a obedecerle. Y definitivamente tenemos que rechazar todas estas enseñanzas o doctrinas contemporáneas en donde nos dicen que los sentimientos no importan o no interesan. Me habían enseñado así en un grupo donde yo estaba. Los sentimientos no importan, no interesan. Estas enseñanzas transmiten que el convertirse en cristiano pareciera ser una decisión frívola, en lo cual los sentimientos pueden aparecer a veces y a veces no. Enseñan eso. Una decisión que no difiere mucho en hacerse socio de un club o de una sociedad de fomento que en hacerse cristiano. Ellos dicen que como no podemos ordenar nuestros sentimientos, simplemente sentimos. Entonces, las numerosas partes en la Escritura, cuando Jesús ordena a nuestros sentimientos, en realidad están queriendo decir otra cosa. Esto está mal. El hecho de que, hermano, vos y yo no podamos sentir muchas veces lo que Jesús nos ordena sentir, no está queriendo decir que Dios se equivocó, que quiere decir otra cosa, sino que está revelando lo negro de nuestro corazón, lo negro de tu corazón. Porque Dios ordena los sentimientos tuyos, que lo ames, que lo desees, que te deleites en Él, que lo busques, que lo desees, que ames a tus hermanos, que sientas gozo, que te regocijes.
Entonces que vos no los puedas ordenar, lo único que revela es tu condición delante de Dios y la necesidad que tenemos, los no cristianos y los cristianos, de un perpetuo Salvador todos los días que nos esté viniendo a rescatar. Hermanos, si yo leo la Biblia y lo único que puedo ver son historias morales acá, o conquistas, ¿sí? O una serie de listas de lo que tengo que hacer y no hacer. Si yo leo la Biblia, ¿no? Acá y predico que, bueno, leo Daniel y tenemos que imitar a Daniel, o tenemos que ser como Moisés, tenemos que ser como él, manso como él, tenemos que ser santos como Daniel, tenemos que tomar las decisiones que ellos tomaron y aunque no las sintamos lo tenemos que hacer. Y si yo leo la Biblia y solo puedo ver eso, si solo vos podés ver eso, y no podés ver a Cristo en lo que estás leyendo, y solo ves moralidad, en realidad, hermano, no estás leyendo la palabra de Dios. Si leo la Biblia y no soy conmovido y quebrantado, en realidad no la estoy leyendo. Necesitas más que lecciones morales o ejemplos de vida de personas pecadoras como vos y como yo. Yo me conozco, hermanos. Yo necesito más que lecciones morales. Yo necesito un Dios todopoderoso que venga, me rompa y me arme de nuevo y me dé vida. Y me resucite junto a Él. Eso es lo que vos necesitas. Cuando lees la palabra de Dios tenés que ver cómo estos hombres en Cristo pudieron vivir sus vidas. En Cristo. Y el héroe es Cristo. Y el ejemplo es Cristo. Y a donde tenés que correr es hacia Cristo cuando ves que no das la talla. Entonces hemos obedecido de corazón. De corazón. Cristo nos tiene que dar vida junto a Él. Y el vivenciar a Dios de tal forma que lo obedezcamos de todo nuestro corazón es algo que solo Él, solo Dios puede hacer en nosotros. Y hubo un momento, hermanos, en que necesitamos oídos para oír su dulzura. Y Dios te lo dio. Te dio esos oídos. Hubo un momento en que necesitaste ojos para ver su hermosura. Y Dios te los dio. Y hubo un momento en que necesitaste un corazón para disfrutar a Dios supremamente, amarlo con deleite, y Dios te dio ese corazón. Gloria al Cordero, hermano. ¿Tenés ese corazón? ¿Tenés ese corazón? ¿Lo querés? Vení a Cristo, Él te lo puede dar. Porque hay que obedecer de corazón, dice nuestro texto. Y así fue en el cristiano cuando vino a Él. Fue gracias a Dios, éramos esclavos del pecado, pero obedecimos de corazón. De corazón. Dios ordena y comanda a tus emociones y a tus sentimientos para que sean los apropiados y sean los correctos. Y si hoy no los posees, pedile que te los dé. Arrepentite por no tenerlos. Por lo negro de tu corazón y del mío, arrepentámonos delante de Dios y que Él nos dé los sentimientos adecuados. Podamos huir de la superficialidad, de la frivolidad. Lo hago porque lo tengo que hacer, pero no lo siento. Algunos dicen, bueno, entonces si no lo siento, no lo hago. No, hacelo. Seguilo haciendo. Pero arrepentite y seguí buscando a Dios para sentirlo. Pensaba en las personas que usan muletas. Usan muletas porque les duele la pierna, ¿no? Y si sacan las muletas se caen. Pero el día que ya no les duela más las piernas y puedan caminar solitos sin la muleta, no las van a usar. De mientras las tenés que usar, ¿no? Pero rogale a Dios que te haga sentir lo adecuado para ya no necesitarlas y obedecerle de corazón. Romanos 6:17, continuamos. Gracias, ahí está. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí no habla de entregar a los cristianos a formas religiosas, sino a la única verdad absoluta que es la palabra de Dios, la cual es la única capaz de transformar.
se destaca la vitalidad e importancia de la doctrina cristiana. La Escritura es la única norma de fe y conducta a la que Dios entrega, según este texto, a los cristianos para que vivan por ella y ajusten su misma vida a ella. La palabra doctrina en griego da a entender un sistema o conjunto de enseñanzas ordenadas. Así es la doctrina cristiana. Y si ustedes notan cuando leen Tito, Timoteo y otras porciones de la Escritura, cuando Pablo dice palabra fiel es esta. ¿Sí? No anoté ejemplos porque si no se nos iría la hora. Pero está haciendo referencia a esto. Cuando Pablo dice palabra fiel es esta, está hablando un cúmulo de enseñanzas que la iglesia primitiva tenía, que eran comúnmente aceptadas por todos. Y el Evangelio es un hecho, pero está expresado en palabras. El mensaje del Evangelio es algo que debe contarse. A veces escuchamos movimientos o personas que dicen el Evangelio no debe predicarse tanto con las palabras, sino con las acciones. Hay gente que dice de esta manera, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado. Y esta expresión puede sonar linda, pero es vacía. Es tonta esa expresión. Está equivocada y es peligrosa. Si bien es cierto que las buenas acciones y ejemplos deben acompañar la vida de los cristianos para no caer en descrédito, el Evangelio es un mensaje que debe contarse. La doctrina es algo que debe contarse, que debe explicarse. Debo hablarlo y que otros lo escuchen para que se produzca la salvación. Es el medio que el Espíritu Santo obra para salvar. Se comunica a través de palabras. Es precioso el trabajo que hacen con las personas que son sordomudas, transmitiéndole la palabra de Dios a través de las señas. Es un mensaje que tiene que contarse, se tiene que comunicar. No es con acciones, es un mensaje que debe ser contado. A través de señas o a través de palabras, pero tiene que ser contado. Y no se trata, hermanos, de contar experiencias personales, emocionales o tradiciones a los inconversos. No se trata de eso. No los va a salvar eso. Segunda de Timoteo 4:3, en la versión de las Américas, ¿no? ¿La tienen? José. Dice, Pablo le está pidiendo a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Te lo estoy pidiendo delante del Señor Jesucristo y del Padre. Dice, ¿por qué? Porque vendrán tiempos cuando no soportarán, la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí. Es mucho más clara la Biblia de las Américas en este texto. Esta gente que no soporta la verdad, que tiene comezón de oídos, va a acumular para sí maestros conforme a sus propios deseos. Van a buscar pastores y maestros, profetas, apóstoles, entre comillas, que le digan lo que ellos quieren escuchar. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las cosas que no tienen sustento bíblico. Reina Valera dice a las fábulas, a los cuentitos. No tenemos que contar nuestras experiencias, nuestras tradiciones, mitos, sino que debemos presentar a los inconversos la doctrina de la salvación a fin de que tengan base suficiente para ejercer fe en el Salvador. Tenés que hablarle al intelecto. Ellos tienen que tener una base suficiente para que ellos ahí después puedan ejercer fe en el Señor Jesucristo. Se debe confrontar al pecador con la realidad de su pecado tal y cual como lo expresa la Biblia, con la realidad de la justicia de Dios y su ira, su amor, el infierno, para mostrarle luego el camino de la salvación a través de la cruz, llamándole a un encuentro personal con Él. 1 Corintios 2:2, Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No les quise hablar de otra cosa, sino solamente de Jesucristo y a este en una cruz. Esta es la forma de doctrina a la cual los cristianos fueron entregados. Volvemos al 17 en Romanos 6. Es sumamente interesante, hermanos. Me emociona. Dice, noten, cuando dice que los creyentes fueron entregados a la doctrina. ¿Cómo es esto? Por lo general una doctrina se entrega a la gente o a una audiencia.
Yo tengo algo que contar, lo entrego a una audiencia, lo entrego a unas personas, si es la doctrina cristiana, lo entrego a la iglesia. Pero en este caso son los creyentes los que son entregados a la doctrina. Esto es maravilloso. Dice, aquella forma, la palabra forma en griego viene de la idea de molde, modelo, forma, figura. ¿Sí? O también una acción activa de un estándar que moldea a otros. Es un molde, piensen en un molde. Y el habéis obedecido habla de conformarse a un comando o autoridad. Tengan esa idea de un molde y los cristianos siendo entregados a ese molde. Entonces la doctrina cristiana que moldea y forma a aquellos que son genuinamente de Dios. Podemos decir de alguna manera que fuimos derretidos por su amor. Y cuando estábamos en ese estado, derretidos, fuimos vertidos en su molde, como metal fundido e incandescente, en el molde de su palabra, de acuerdo a su doctrina y voluntad divina. Eso fue lo que sucedió. El cristiano ha sido puesto bajo la autoridad de la doctrina cristiana, que es la voluntad de Dios para su pueblo. Así ha sucedido. Fuiste vertido en ese molde. Los cristianos fueron entregados a un molde de doctrina, en la cual ellos obedecieron de corazón. Y tristemente hay movimientos que se levantan por lo general, a veces no son tan jóvenes, pero por lo general son movimientos juveniles que están en contra del estudio de las Escrituras, en contra del estudio de la doctrina. Ellos dicen, la vida cristiana es solo tener una relación personal con Jesús. Y sí, no podemos estar en desacuerdo con eso. La vida cristiana sí es tener una relación personal con Jesucristo. Lo es. Pero el estudiar la Biblia, aprendiendo la doctrina vital cristiana dada por Dios a su pueblo, no está en contra de tener una relación personal con Jesucristo, sino que va de la mano, necesariamente, indispensablemente. No es incompatible con relacionarnos con Jesús, sino que es vital para poder relacionarnos correctamente con Él y con sus ovejas. La doctrina. El cristiano fue entregado un molde de doctrina, un molde de enseñanza. El mandato de Jesús, ¿cuál fue? Hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos mandó. No algunas, no las que a mí me parecen, sino todas. Y las personas que piensan de este modo, que la doctrina no es necesaria, que la doctrina no es importante, por lo general se encuentran bastante incómodos con el mandamiento dado por Dios de ser fieles a una iglesia local. En parte porque no aprenden doctrina y la Biblia les enseña que tienen que servir en el contexto de una iglesia local y desarrollar su vida cristiana ahí. Pero como ellos no estudian la doctrina, no lo hacen y caen en otro tipo de errores. La Biblia le manda a soportar a los hermanos y amarlos. Como escuchamos el domingo anterior, incluso cuando me corte el rostro, cuando me dé vuelta la cara, tengo que amarlo como Cristo me amó. Pues ellos, como no estudian doctrina, ni se enteran de estas cosas. Y tienen un problema en la iglesia y dicen, no, yo soy un cristiano que no va a la iglesia. Conocí que años viven así, porque no estudian la palabra de Dios. Me preguntan, ¿han sido vertidos en este molde de doctrina a la cual los cristianos fuimos entregados para obedecer de corazón? En la iglesia del Señor se debe procurar con la misma intensidad la conversión y la santificación a través de la doctrina bíblica. Con la misma intensidad. La evangelización y la edificación bíblica de los creyentes deben ser perseguidas con la misma diligencia, con la misma prontitud. La Biblia no es meramente un libro de información, hermanos, sino mucho más. Es de formación a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18 dice, gracias, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor,
su palabra, vemos al Señor a través de su palabra, somos transformados de gloria en la misma imagen, la de Cristo, mediante el Espíritu del Señor. Es así como funciona. Efesios 2:20 dice que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Dónde lo tenemos esto? En la palabra de Dios. Los cristianos fuimos edificados en la palabra de Dios, en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo es el Verbo encarnado, pero la segunda persona de la Trinidad también es el Verbo, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Y está fundado y sustentado en Él. Les voy a contar una anécdota para que entiendan el peligro de estas situaciones. Es una anécdota del pastor John MacArthur, y él dice lo siguiente. Luego de una conferencia que di sobre el Evangelio a unos hombres de negocios, un hombre me dijo: he estado viniendo por un tiempo a la iglesia y voy a decirle cómo es que pienso llegar a Dios. Existe una escalera muy larga y al final de ella hay una puerta, y detrás de esa puerta está Jesús. Es raro. Lo que uno debe hacer es subir por las escaleras, abrir la puerta y esperar que Jesús lo deje entrar. Mientras uno va subiendo por la escalera, hay predicadores que lo animan a seguir adelante, pero uno debe seguir subiendo la escalera a su propio modo. Yo llamo a esto la escalera de la esperanza, y de eso creo que se trata el Evangelio. El pastor MacArthur lo miró con mucho dolor y le dijo: caballero, usted no puede ser cristiano. Lo que acaba de decir no tiene nada que ver con el Evangelio, y su escalera al cielo no tiene esperanza alguna. Usted necesita depender solamente de Jesucristo para su salvación. Usted no tiene ni idea de lo que significa ser salvo. Y en este momento, es imposible que si muere ahora, vaya al cielo. Fin de la anécdota. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, diciendo cualquier cosa. No, los cristianos obedecimos de corazón y fuimos entregados a una forma de enseñanza, a un molde. Dios ha establecido el único camino hacia Él y es a través del Evangelio que ha sido divinamente revelado. Y la persona que rechaza el contenido del mensaje del Evangelio o que trata de recortarlo o acomodarlo, está dando la evidencia de que no está buscando el reino de Dios, ni su verdad, ni su justicia. Aunque es triste, es así. No importa las buenas intenciones que tenga. Si rechaza el contenido del mensaje de la doctrina del Evangelio, no está buscando a Dios, por más que la palabra Dios esté en sus labios. Por más que lo tenga escrito en su casa. Mateo 13:19. Este es clave, mírenlo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Escuchó la palabra del Evangelio y no la entendió. Y entonces fue arrebatado eso de su corazón. Proverbios 23:12 dice: aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. Lo tengo en LBA, me parece. Bueno, parecido. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, gloria a Dios. Santiago 1:18. Él, o sea el Padre, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Entonces el cristiano
fue entregado a una forma de enseñanza, a un molde, y se ha sometido a la obediencia de Dios revelada en su palabra. Vamos al siguiente punto. Número 2. Ahora somos esclavos de Dios. Y siempre tengan muy a mano el versículo anterior, hay que entenderlo en ese contexto. Dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? El pastor Pérez Millo dice al respecto, el nombre de los cristianos puede ser tranquilamente reemplazado por el de liberados. Entonces, a veces no sabemos cómo llamarnos, ¿no? Hoy, ¿y cristiano qué es hoy? Porque hay tantos, ¿no? Bueno, liberados, le podemos decir. No sé cómo lo tomarán algunos, pero bueno. Y esto también es un hecho consumado también. ¿Sí? Es algo que sucedió en el pasado y que no está sucediendo todos los días ahora en la vida cristiana. Me escribió una persona hoy que quería liberación. Y nosotros lo hacemos, oramos por la persona a través de la palabra, no, pero quiero ver si lo hacen de esta manera. Y todo el tiempo quieren ser liberados, ¿no? Y caen en un pecado y piensan que es un demonio el que lo está haciendo pecar y no es el pecado del cual tenés que arrepentirte. El haber sido liberado del pecado es un hecho que sucedió en el pasado, consumado para el cristiano. ¿Está bien? Está en el mismo tiempo que lo que vimos anteriormente, que obedecimos y en ese momento también fuimos liberados. Este texto hay que interpretarlo, como decía recién, íntimamente ligado a la idea del verso anterior. Aquí Pablo no está hablando de que la libertad, o de la libertad en términos de una autonomía para autodirigirse, sino de la libertad de los poderes dominantes y esclavizantes del pecado. De eso fuiste liberado cuando viniste a Cristo, de sus poderes dominantes y esclavizantes. Entonces Él te liberó para convertirte en aquello que fuiste destinado a ser, un ser para la gloria de Dios. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el profesor Douglas Moo, aquí la paradoja de la libertad cristiana, ya que al mismo tiempo es una especie de esclavitud. Aquí la paradoja de la libertad cristiana, ya que al mismo tiempo es una especie de esclavitud. Pero la esclavitud que ahora tenemos no es obedecerle al Señor con miedo, sino como la obediencia del amor de un niño a su papá, la obediencia de una mente dispuesta. La verdadera libertad del ser humano la experimenta cuando elige ser esclavo de Dios. La verdadera libertad, hermano, la vas a experimentar cuando elijas ser esclavo de Dios. Vas a descubrir para aquello a lo cual fuiste destinado. Vas a encontrar el sentido de la vida. Ser de Él, ser suyo. Antes de ser cristiano eras esclavo del pecado, ocupado en obedecer sus deseos perversos. Pero ahora tu servicio y obediencia está en el área de la justicia, en las acciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Como antes para el hombre sin Cristo su naturaleza era desobedecer, ahora su naturaleza fue cambiada. Y esa misma naturaleza, hermano, es la que te dicta obedecer a Dios, buscando con diligencia someter cada aspecto de tu nueva vida a la voluntad revelada por Dios, expresada en su palabra. ¿Cuál es? La Biblia. Otra vez se hace énfasis en la doctrina cristiana como medio de liberación y también de transformación. Romanos 12:1, está hablando de los cristianos. Gracias. Y le dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por el amor inagotable de Dios, que ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fuiste liberado del pecado para ser un siervo de la justicia. Y esta es la manera que aprendés, renovando tu entendimiento con su palabra, conociendo lo que Él demanda de vos, conociendo sus mandamientos y buscándolo a través de la gracia que Cristo ofrece. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como él anduvo. La verdadera libertad no es dejar de servir, sino todo lo contrario, es ocuparse del servicio. Es ahora tener la oportunidad de dejar de vivir para mí mismo y vivir como Él vive. Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hay algunas personas que vienen a la iglesia local con la idea fija que los sirvan. Me tienen que servir, se tienen que ocupar todos de mí. Y se equivocaron de lugar. Y no que se equivocaron de esta iglesia local, se equivocaron de lugar como la iglesia de Cristo. El cristianismo no se trata de eso. No fuiste llamado a que te sirvan, sino a que vos sirvas. Fuiste llamado y llamada a dar antes que recibir. Para el creyente la libertad nunca significa libertinaje ni tampoco pereza. Fuiste llamado a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Si sos cristiano es porque Cristo es tu ejemplo de vida y vas a dar sin reservas como Él te dio sin reservas y como Él sigue dando sin reservas hasta el día que estemos en su misma presencia y Él dice que nos va a servir a la mesa. Entonces, si vos sos formado a su imagen, no tenés que estar esperando todo el tiempo que te sirvan. Pobrecito de mí. Y ver qué puedes hacer por los demás. Sí, hay momentos en que vas a tener que estar en necesidad y los demás van a ayudarte. Pero esto es un camino de ida y de vuelta. Y tu pensamiento siempre es mejor dar que recibir, no al revés. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque yo sé, dice Pablo, que quizás amándolos más sea amado menos. A veces cuando amamos tenemos que hacer cosas o decir cosas que al otro no le van a gustar. Y por ahí no vamos a ser tan populares. Hay personas en las congregaciones que buscan servirse a sí mismas. Son idólatras de sí mismas y de otras cosas que no tienen que ver con Dios. No era así con nuestros hermanos tesalonicenses. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ellos dejaron la idolatría y se dedicaron a servir a Dios. Fuiste librado del pecado para ser su siervo, el siervo de Cristo. El servicio, hermano, hermana, tu servicio es una marca distintiva de la nueva vida y es esencial en aquel que fue salvado por Dios. Si decís que fuiste salvado por Él, el servicio en tu vida se va a ir perfeccionando a través que pasan los días. Aplicaciones personales y terminamos. Importantísimo. ¿Has comprendido bien el Evangelio? La doctrina del Evangelio.
¿Crees que podrías explicárselo a otros en sencillas palabras? A veces pensamos que todos son hermanos y no nos saben ni explicar el Evangelio cuando le preguntamos. No fueron, por más sinceros que nos parezcan, por más buenos que parezcan, por más veces que Dios diga en sus labios, si no son capaces de definir el Evangelio y las cosas básicas de él. Y pasan el tiempo y siguen iguales, no son nuestros hermanos. Pero vos, ¿podrías explicárselo a otros en palabras sencillas? El Evangelio. ¿Cómo crecemos en santidad buscando a Dios? ¿Qué cooperamos? Lo básico. ¿Lo haces? Otra más. ¿Cuál es tu actitud hacia la teología? Hacia la doctrina, hacia la enseñanza, hacia el conocimiento de Dios. No seamos haraganes. Rastrillar el piso es fácil, pero solo vas a poder juntar hojas. Cavar es más difícil y cansador, pero podés encontrar diamantes. Esto es aburrido para vos. El problema no está en esto, sino que está en vos. Y esto te resulta aburrido. Esto no es aburrido. Es lo que Dios dijo, es la vida de Dios. Esta semana leamos el Salmo 119. A ver, léanlo todo, es largo, pero impresionante, la palabra de Dios. ¿Podés notar un antes y un después en tu vida de que conociste al Señor? ¿Podés notarlo, un antes y un después? ¿Es la obediencia a su palabra la norma en tu vida? Y por último, la mayor parte del tiempo, ¿buscás ser servido o servir a los demás? ¿Qué es lo que haces? La mayor parte del tiempo, si analizás, ¿estás todo el tiempo demandando que te sirvan? ¿O estás todo el tiempo viendo, buscando la estrategia de superar tus dificultades, ya sean físicas, emocionales, familiares, económicas, las que sean para vos ayudar a los demás? Vamos a orar.